Muchas gracias a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y a la Comisión de Ferrocarriles por darme la oportunidad de presentar una charla sobre el tema de actualidad. Y a todos los televidentes que están conectados al Internet, para ellos, muchas gracias por estar ante esa pequeña pantalla. He titulado esto Corredor Férreo en el Valle de Aburrá y en otros municipios al norte y al sur. Quiero llamar la atención de que el registro fotográfico de esta charla, que va a presentar muchos registros, fueron obtenidos durante la construcción del metro, entre 1986 y 1996. O sea, hace 20 años terminó la construcción del metro y ahí tomé muchos registros que vamos a ver. También recordemos que el último tren que pasó por el Valle de Aburrá hacia Puerto Berrío fue en febrero del año 2000. Y el último tren que pasó hacia el sur, hacia los silos del IDEMA, hoy de Contegral, pasó en el 98. O sea que quiere decir que la construcción del metro tuvo que mantener el ferrocarril en funcionamiento. Tengo también que decir que en la SAI con Luis Guillermo Gómez y Hugo Carmona hicimos un recorrido desde Industriales hasta la estación Salinas, o estación siguiente que era Nicanor Restrepo, recorrer todo el ferrocarril en todo un día de trabajo. También quiero decir, y ese registro fotográfico está ahí. Registro fotográfico también durante mis clases de ferrocarriles que fueron entre 1999 y el 2010, que en la Universidad Nacional dicté esa clase y con los estudiantes, algunos sábados salíamos a recorrer todos los diferentes tramos del ferrocarril como parte del tema, y hay algunas tomadas de eso. Y por último, llamo la atención porque la parte que vamos a ver hacia Puerto Berrío, si hay tiempo, para las 10, fue tomado en un contrato que hizo Integral con Ferrovías para preparar la licitación para la concesión norte, que se ganó Fenoco. Eso fue en el 94 y hicimos varios ingenieros, 4 en total. Hicimos el recorrido todo un mes por más de 1000 kilómetros de los ferrocarriles que le iban a entregar a Fenoco. Y ese documento también hay algunas cosas de esas. Y la tesis de grado también tengo algunas. Miren, la influencia de la construcción del metro sobre el ferrocarril de Antioquia entre las estaciones Niquía Norte y La Estrella al sur. Ahí está todo, desde La Estrella hasta Niquía. Ahí vemos, digamos, el río Medellín, el metro y el ferrocarril. Son 3 sistemas, río, ferrocarril, que hoy están. Voy a contar una historia. Hasta 1963, el ferrocarril de Antioquia entraba a la estación Cisneros por la llamada Avenida del Ferrocarril, que hoy está convertido en la ruta de Metroplus. Y ahí entraba en el 63. Cuando se vendió a la Nación en el 63, el año que nosotros terminamos en la universidad casualmente, lo tomó Ferrocarriles Nacionales y empezó una reestructuración que llevó en esos 5 años siguientes y canceló la entrada a la estación Cisneros y puso el servicio en la estación Caribe y corrió los rieles de la avenida del ferrocarril hacia la famosa banda de los 18 metros. Entonces, este plano que tengo en el año 70 mostraba desde Industriales el antiguo ferrocarril. Se llama Industriales porque todas las industrias que empezando aquí con Argos, Simesa, Erecos, todos, hasta por aquí el Colombiano, todos utilizaban la vía para entrar. Y hasta aquí se llamaba Industriales, hasta acá. De aquí se empezó a llamar Las Vegas, porque esto eran vegas del río. Mire, el río era todo vegas y pusieron el ferrocarril lo más alejado posible para llegar a Sabaneta. En el año 70 Sabaneta eran un pueblito
pequeño. Ahí voy a llamar más adelante la atención de esta curva, porque la influencia del metro viene aquí, a la estación Estrella, que es el rojo. Hasta ahí, el año 72, pasaron esta línea a la línea que hoy va pegada al río o al metro, hasta un sitio por acá que cruzaba y seguía la siguiente. Eso es llamar la atención por la historia. Vamos a ver primero, entonces, hacia el sur. ¿Qué influencia tuvo el metro sobre el ferrocarril? Esta fotografía es del 86-87. La construcción del metro de Medellín utilizó el corredor férreo de los 18 metros, estos son los 18 metros, para la reubicación de la única línea del ferrocarril más las dos líneas del metro. Entonces mire lo que tuvimos que hacer, encontramos la línea del ferrocarril por toda la mitad, por ahí iba el metro. Entonces lo que hicimos fue reconstruir, mire lo que había, y el metro tenía que poner el balasto, las traviesas de concreto y pasarlo así de a poquitos, porque tenía que mantener el ferrocarril todos los días, pasaba por ahí, 2 veces. En la estación Poblado, esto es cuando empezamos la estación Poblado, mire donde estaba la línea del ferrocarril. Entonces se tuvo que reubicar con traviesas nuevas y rieles nuevos, balasto nuevo, para pasarla por los 5 metros, entre 5 y 6 metros, 5 metros que quedó entre la regional y el muro de la estación. O sea que esos 18 metros quedaron muy estrechos. Ahora vamos a hacer unas... Miren, por ejemplo, aquí, cómo era la línea férrea antes y cómo quedó nueva para permitir el paso del tren. Lo mismo aquí, para pasar, mira, afectamos el ferrocarril, pero teníamos que tener siempre a un trabajador limpiando esto. Desde Aguacatala hacia el sur no había regional cuando el metro lo construyó, no había. El metro tuvo que reubicar la línea del ferrocarril, ven aquí, que pasaba por unas arboledas muy bonitas desde Aguacatala hasta Ancón. Se reubicó y mire cómo se hizo. Actualmente está esta línea tal cual, que tiene gramitas, sí, y utilizar esta banda para construir el metro. Yo quiero mostrar esto. Vea lo que hicimos, este truco. Para poder hacer la estación industriales, la remoción de material acá, no cabía ni para trabajar, entonces tuvimos que utilizar un carril de la regional, desde casi la mitad por acá, o sea que eso fue una utilización temporal. Cuando me tocó hacer esto, o autorizar eso como interventor, pensé que alguna vez, si la vía del ferrocarril tuviera 2 vías, doble, tendríamos que utilizar ese truco, porque no había espacio para las dos. Eso fue y eso fue en el año 86. Viendo ya esto, vemos, ya terminado, que el metro tiene aquí 12 metros y el ferrocarril aquí tiene 6 o 7 metros. Aquí pueden perfectamente ubicarse los dos y un poquito más abajo. Entonces una pregunta, las 4 grandes preguntas de los ferrocarriles son, primero, ¿qué trocha? ¿La de yarda de 91 o la de 1.43? Ahí se ve claramente. La segunda gran pregunta de los ferrocarriles, necesitamos 2 vías, una yendo y otra viniendo, como las del metro, o el ferrocarril con una. La tercera pregunta de los ferrocarriles, que es donde está todo, es la pendiente. ¿Qué pendiente tendrá para que sea óptimo? Y la cuarta pregunta, donde todo se basa en el ferrocarril, es la velocidad. ¿Qué velocidad de diseño tenemos? Porque dependiendo de la velocidad, dependen los radios. Y depende el sobreancho o sobre elevación de los peraltes, y muchos no, pero necesitamos la velocidad de diseño. O sea que si cambiamos la velocidad de diseño de esta línea antigua que está en menos de 40 kilómetros por hora, los radios son de 70 metros. Si queremos subir a 80 kilómetros por hora, el radio son de 300 metros, como son las del metro.
Todas esas concesiones lo llevan a uno aquí. ¿Qué debemos para Antioquia escoger lo mejor? Estas dos de la me impresionaron. Y miren, esta es la estación de Envigado. Y en la estación de Envigado, el ferrocarril había un triángulo que entraba a Peldar para descargar todo el cuarzo que venía del Magdalena. Y también tenía un triángulo para entrar a Coltejer, pasando por encima del río y pasando por encima de la autopista, y entraba a Coltejer. Cuando llegó el metro, le dieron la autorización de tumbar el puente que entraba a Coltejer y dañar el triángulo que entraba a Peldar, con la condición de que reconstruyera todo el ferrocarril hasta el sur, hasta donde estuviera canalizado. Y mire lo que nosotros hicimos, nuevo, ahí están las traviesas nuevas con las sujeciones y rieles nuevos, y se hizo todo. Cuando un alcalde dio la orden de que esto era el botadero de basura, o sea, eso se construyó. Posteriormente un alcalde de Envigado autorizó la línea férrea como botadero. Y esto fue una pelea, yo casi que me voy para la cárcel porque ahí insulté a todo el mundo en el Consejo de Envigado. Que fui a, miren lo que, y hay muchas diapositivas de estas y las mostré allá, y así quedó. Yo paso por ahí y eso está así, cubierto, con grama. Pero eso es lo que nosotros tenemos los gobernantes, algunos gobernantes. Aquí es donde nacen esas cuatro preguntas. Uno dice, mire cómo está hoy, estos rieles son relativamente nuevos y las traviesas de concreto. Ahí está en la estación Poblado y esto en otra estación en el puente. Ahí está la vía férrea con mucha gramita, aquí está la línea férrea, todo. Entonces uno le pregunta, si vamos a hacer una sola, pues ahí está. Y ahí está. Pero si queremos dos vías, tenemos que utilizar una, porque si tenemos 5 o 6 metros, y estos son 350, tenemos lo justo para dos vías, que son 9 metros, el mínimo. O sea, tenemos que pasar por debajo de los puentes, haciendo un estudio de cómo las pilas, y ampliando la regional, quitándole, si le quitamos un carril aquí, le tenemos que dar en la zona. O sea que ahí queda pues la gran incógnita para estudiar eso con el gobernador y en nombre de la SAI. Porque todo esto, quiero que la Comisión del Ferrocarriles tenga esto como un documento de trabajo. Eso es una... En este momento el metro pasa, y si pasa el metro, pasa el ferrocarril. Por eso, pero, por ejemplo, en la 4 Sur, tengo una anécdota. Un día nos lo presentaban cuando estábamos trabajando como representantes de valorización, llegó ahí un ingeniero y presentó ese puente. Y yo le hice la pregunta, oye, hombre, ¿eso contemplaban el gálibo del metro? No, nosotros cogimos el gálibo de los 5 metros de la vía regional, porque la vía regional está por debajo. Lo chequearon y no les dio. Tuvieron que 13 meses más de rediseñar ese puente de la 4 Sur, las extensiones de los lazos y todo, eso se complicó por una pregunta, es por esa misma, ¿tuvieron en cuenta el gálibo? Todas esas preguntas esa es la quinta pregunta entonces, importantísima. Miremos, rápidamente vamos a estudiar entonces la parte central de Medellín, cuando aquí en industriales se separa del metro, el ferrocarril, y aquí se vuelve a juntar. Nosotros todos sabemos que el metro pasó en viaducto y cruzó la ciudad, y así es lo que nosotros conocemos. Pero si miramos las especificaciones, dice, para velocidades de menos de 160 kilómetros, que mire, 200, más de 200. Entonces uno dice, bueno, por acá, ¿qué ancho tiene? Tiene 1060. 1060. Y es el mismo. Y las normas dicen 1060. Para poder hacer, digamos, el paso de un sistema doble. En las explicaciones del Ministerio de Transporte, que ya rigen para ferrocarriles, da el gálibo 23 pies, o sea, 7 metros. Y ahora estamos peleando entre 5 y 6. En 6 estamos con el municipio. Pero
el Ministerio del Transporte tiene que dar el visto bueno. Y miren aquí también el ancho, son 2,74 y 2,74, son 5,40. Y esto ya entre ejes da mínimo 3,70, si usted le pone 4, da 9,60, que coincide, es menos que coincide con el del metro. Cuando se construyó el viaducto, aquí está las pantallas antirruido, está el ducto de comunicación, allá está el ducto de cables y está la pantalla antirruido. Entre este punto y este son 9 metros, que es el mínimo para meter las dos vías. Miren, las dos vías ya, con el mínimo de 3,70 entre eje y eje. Ahí está, 20 más 3,50 más 0,80, dan 9 metros. O sea que bajo esos parámetros hemos estado hablando con el municipio. En la parte central, esto es al frente de empresas públicas, ahí está la vía bajando, ¿cierto? Esta es la que va de sur a norte, donde están ahora todos esos desplazados y todo. Y ese es el ancho que hay, por aquí no pasó el metro, pero estaba el ferrocarril. Entonces uno dice, ¿qué tienen previsto? Pues tiene previsto el municipio lo siguiente, tiene un soterrado que nos dice, este es el soterrado, y aquí están las líneas del metro y pues son 6 metros, nosotros estamos luchando 7 y en eso, ahí está hay algunas discusiones entre el metro, el municipio y las hay. Y el ancho, dicen que 9,70 hasta acá, pero dicen 8,65 aquí. Entonces, ahí hay una pelea, eso no se puede permitir 8,65, menos de 9 metros nada. Esto es lo que ellos presentaron, esto es un barco, esta es la fundación y esta es la losa para las vías y este es para el metro. Y ellos dicen que el soterrado es así, ahí está el soterrado, pero aquí hay una gran duda. Yo leí en el periódico que el metro va a llegar, el ferrocarril va a llegar aquí pasa por debajo del río y sale acá, como si fuera un sifón. Y eso no sé qué, y está por escrito, y que pasa por debajo del río y se conecta con esto, y aquí vuelve a parar por el río y se conecta. Eso es lo que yo tienen previsto ahí en... La sección es esta, la sección que hablamos, dice que en el soterrado, antes era de 550 metros, pero para poner... Aquí baja con el menos 0,83, entra el soterrado con menos 2,5, que es lo máximo que permite el ministerio. Entonces, y mire cómo tiene que entrar la curva vertical debajo del soterrado y hacerle una losa así para permitir el gálibo. Sigue con el 0,5% en 460 porque lo tengo que recortar. De aquí sale. Aquí queda el puente de Colombia, exactamente aquí, y aquí queda exactamente el puente de la 33. O sea que no se puede poner 2% porque habría que tumbar esos dos puentes. Y es una locura tumbar dos puentes por hacer eso. Pero esto es oficial, presentado hace 15 días en el municipio. ¿Qué largo permite los trenes? Porque ya que con esa... Mire, y esto limita los trenes a la mitad de carga. Bueno. Miremos rápidamente la zona norte, entre Caribe. ¿Qué pasó con nuestra influencia? Así encontramos en Caribe, aquí está Caribe, ahí se está haciendo la estación que empezó en el año 72. Al doctor Luis Guillermo Gómez le tocó ese traslado entre la vía de Antigua al corredor. Mire lo que era la estación, y ya empezó el metro a hacer la explanación para poder desplazar se tuvieron que poner líneas adicionales para poder eliminar la que había. Con el sistema tradicional y con sistema de nosotros. Se pusieron las dos. Esto lo ponía el Ferrocarriles Nacionales y nosotros poníamos esto. Entonces mire lo que se hizo, se amplió la regional era de 2 carriles y se pasó a 4 carriles, se hizo esta vía de ferrocarril y la estación empezó allá. Miren,
Esta es la regional que había. Cuando pasaron la estación de Cisneros aquí a Caribe, este tren tenía que cruzar la regional y mire el cruce que había. Tenía que poner aquí, parar uno la regional para que el tren pudiera entrar a la estación y poder seguir hacia el sur. Tuvieron que poner cambiavías. Para entrar a la estación tenía puerta y se reconstruyó, mire, todo esto se reconstruyó para llegar a un túnel. Ese túnel pasa por debajo de la regional antes de Tricentenario. O sea que el tren salía de aquí, pasaba por debajo de la regional y entraba aquí, donde entraba aquí con este muro que es de pilas preexcavadas, tangentes, que se construyó para que el derrumbe de Tricentenario no moviera el metro. Es una obra de ingeniería muy... Pero mire que el metro construyó todo lo que dañó del ferrocarril. Este me impresiona mucho porque nosotros trabajando acá y la locomotora pitando, voy para Puerto del Río, y nosotros corriendo aquí, mire el paso que se hacía provisional para que lograra pasar porque era preciso el tren. Y cuando hicimos la estación Tricentenario se tuvo que hacer una excavación muy profunda y se dañó varias veces esta vía. Entonces mire que la tenemos que reforzar para que pasara el tren que alguna vez ahí se volcó, una locomotora, una 12, pues 1200 caballitos nomás, no la grande. Pero mire, teníamos que nivelar todo, con los niveles, con todo, para evitar que el tren de Berrío no cayera a la excavación. Mire otros sitios, mire esto, por ejemplo, después de un aguacero, se vino por aquí una alcantarilla de la regional, concentró el agua acá y mire cómo nos lavó. Tuvimos que hacer el trincho que se usa mucho en ferrocarriles, rápidamente con traviesas de madera para que pasara el ferrocarril. Y dejar curvas muy forzadas o hacer eso también. O sea que el resumen es que el metro le trajo mucho a los ferrocarriles para mantener la vía. Y ahí, por ejemplo, aquí hay un método con esta barra que tiene una bola de acero para poder por la inercia entre 10 o 15 obreros simultáneamente y haciendo palanca aquí, se va corriendo la vía, esta vía aquí, de aquí hasta allá. Y entonces, y después con equipos mecánicos a gasolina o eléctrico, se bateaba el balasto. Y mire, por ejemplo, la vía férrea antigua y la nueva. Para hacer las alcantarillas teníamos que mantener un puente muy incipiente, con rieles y con velocidades bajitas. Teníamos que mantener la vía, por ejemplo, estos derrames, son cosas que afectaban. En Acevedo, que era una cochinada de fundación para el metro, se tuvo que remover, mire, con 3 retros, sacando toda la cochinada del río, para poder hacer el muro, construir después el metro y simultáneamente dejar el ferrocarril, también reconstruir ferrocarril en esta parte. Esta estación Tricentenario, ahí se ve el ferrocarril bueno y nosotros luchando con... La entrada a Bello, a los patios de Bello están acá y aquí está la vía nueva que va desde Acevedo hasta Bello. Siempre la vía va paralela y siempre se conservó. Tuvimos que poner mallas ya para proteger la vía antigua que va acá de la del metro. Este puente es el puente de Bello, que también lo construyó el metro para la regional, y aquí pasa el ferrocarril y aquí pasan las 4 o 5 líneas de la estación Madera, que ahí tiene switches. Llama la atención 2 cosas. La primera es que siempre había ferrocarril antiguo y ferrocarril hoy, así quedó. Pero mire, hay una línea que va desde Caribe por la línea de enlace a la línea B. Esa línea cruza el ferrocarril. Entonces esta es la línea del metro que tiene 1.43,
que es una travesía, como le dice, una travesía diagonal al sur de la estación Caribe, con trocha de 1.43 y la de .91 respectivamente, con sus contracarriles y todo para que pase el metro y que pasaba el ferrocarril. Aquí hay unos semáforos que se respetan y todavía prenden aunque no hay ferrocarril, pero hay semáforos para controlar esa travesía. En Acevedo siempre se construyó la vía del metro, miren las dos vías para entrar a la estación y mire la del ferrocarril que se mantenía. Aquí hay una poderosa fotografía aérea que logramos. Miren, estos son los hilos de la federación. El río Medellín estaba comiendo la orilla, mire, aquí estaba a menos de 1 metro de los rieles y aquí estaba a 3 o 4 metros de los hilos. Estos son los hilos, mire. Y entonces aquí ya estaban poniendo defensas porque el río Medellín se iba a comer todo esto y la federación estaba asustadísima. El metro tenía previsto ahí la entrada a Patios de Bello, entonces se construyó un muro para canalizar el río y esto se convirtió en la estación Acevedo. Y ahí está madera, sí. Y entonces se salvó la federación, pues la federación ni siquiera dio gracias. Nada de eso, le salvamos los hilos y al ferrocarril y ninguno de los dos dio nada. Estos eran muros, mire, muros que eran de esa canalización y siempre lo que primero se tenía que hacer era el ferrocarril. O sea que el ferrocarril en el Valle de Borrá está. Continuando con la fotografía, aquí se ve los hilos y mire el antiguo lecho del río y este es la canalización, aquí y acá. Esto era el ICA, entonces todo esto quedó en la estación y estas son las entradas al Patio de Bello. Igualmente, aquí está, vea el antiguo lecho del río, véalo acá, y ya quedó por la canalización, esta era una placa y después se convirtió en muro, esta es la transición de entre muro y placa, pero todo esto es el Patio de Bello y allá está el ferrocarril y ahí se ve el ferrocarril, siempre lo mantuvo. Yo recuerdo que aquí iniciaba la canalización en concreto y el municipio hizo de aquí para abajo en gaviones y a los 2 años no había un solo gavión porque el río Medellín se comió ese alambrito pero como comiendo espaguetis y todo eso ya se perdió la canalización. Igualmente, si llegamos a Bello, ahí está el Patio de Bello, que ahora hay una gran discusión con los de Bello porque ellos lo van a convertir en una escuela de artes y ya hay un salón con muchachos pintando y todo, pero ya el departamento y la sociedad antioqueña está preocupado porque esto debe ser la estación del ferrocarril o los talleres del ferrocarril nuevo y mire, están los cambiavías en el año 72 en el 2000, cuando Fenoco suspendió la ruta al ferrocarril del Magdalena, que fue en febrero, todos los vagones quedaron ahí, mire ahí los vagones, y ya el metro estaba funcionando en el 2000. Entonces mire lo que quedó, esos después fueron vendiendo esas locomotoras y se fueron desapareciendo todo eso, lo que quedó en el 2000. En ese taller, mire, se reconstruían equipos diésel, mire ahí reconstrucción de motores diésel, las ruedas con ejes, con estas volantes, mire estas volantes para mover y con un buril se reconstruyeron las ruedas. Mire donde se hacían las formaletas para las placas de asiento, esta es la formaleta para las placas de asiento que van entre la traviesa y el riel. Y ahí están todo lo que era antes, Patio y Talleres de Bello, como se conocían. Pero desafortunadamente, así quedó. Estos son unos estudiantes que fuimos varias veces a los talleres, y mire las ruedas, mire el diésel ya, sin gente, una prensa hidráulica que la estuvo buscando el señor de Bogotá, que vino aquí, que dónde está esa prensa, que ya que yo tenía la fotografía, no la pude encontrar. Y mire los últimos vagones. Entonces, la SAI tiene que poner este tema a los ferrocarriles. Bueno, le damos 3 piecitas
a la escuela de artes y el resto de los patios para nosotros. Eso hay que poner. Miren la 56, esta 56 se tomó así en el año 2004 con unos estudiantes de la Universidad Bolivariana que querían hacer la tesis de grado, unos ingenieros mecánicos, y su tesis de grado era reconstruir esto. Entonces lo reconstruyeron, entraban a las calderas, soldaron todos los tubos de vapor y lograron prenderla y caminarla. Caminó más de 200 metros, aquí está el humito, yo tengo, porque estuve ese día allá con el pito y la alegría, pero mire la decadencia, mire una locomotora diésel de esta empujando a la Virgen de Carmen en cualquier parte, por ahí en Cisneros y todo. Y miren las locomotoras en el patio de Bello que fueron vendidas, las 10 locomotoras que hay aquí se las vendieron a Chile por una irrisoria cantidad. Ahí tengo el recorte, no pasan de 100 millones, todo. Eso lo regalaron para Chile y en Chile están trabajando en los rellenos sanitarios de Santiago. Tienen esta locomotora y están haciendo allá su recorrido. O sea que eso es una decadencia que tenemos que sacar. ¿Quién tenía la propiedad en el momento de la locomotora? Lo tenía, lo tenía la cosa el pasivo pensional el pasivo, y todavía el pasivo tiene, pero aquí hay gente que le está tirando ojo a esas 56, a 56, mire pues, mire esta fotografía tan triste, la 56 y mire el metro pasando allá. Y mire, del año 2002, cómo se fue todo. Mire la tristeza con esto. Y allá, en una tesis de grado que dirigí, los estudiantes cogieron este lote que está al norte de las oficinas del metro, que hay un gran depósito y tiene rieles y tiene todo, que podrían servir como una estación de transferencia de basuras. O lo pusieron ellos como en tesis, una tesis que se llamaba el transporte de residuos sólidos a pradera partiendo de acá, pues la tesis de grado. Pero estos partes se tienen que recuperar para este ferrocarril porque están adyacentes. Aquí hay cruce, debajo el viaducto que va hasta Niquía, por debajo pasan estas líneas férreas, esta pasa por debajo. O sea que tenemos que estar atentos a eso. Vamos a ver entre estaciones de Bello y Barbosa. Eso también es muy triste. Esto es lo que llamamos ya el antiguo ferrocarril antioquia, porque el otro de Medellín hacia el sur era primero el ferrocarril de Amagá, entre 1907 y 1922. Ese ferrocarril está desde aquí, desde Bello, y va hasta Botero. Aquí hay un cruce del río Medellín, y luego aquí hay otro cruce. Ahí están todas las estaciones con su kilometraje, y este es el río Porce que sigue hacia el norte y esto voltea hacia el este. Estos son fotografías de una tesis de grado en 2006. Eso estaba así entre Bello y Copacabana. En este tramo las medidas al lado y lado de las cabezas de los rieles permite adoptar una doble vía. Hay espacio para 8 metros que se requieren adicionales. Aquí se podía perfectamente sacar eso. Y miren, nosotros hicimos medidas con esos estudiantes y entre Bello y Copacabana, teniendo en cuenta la sección transversal típica, hicimos un inventario de traviesas de madera para 500 metros. El total eran, por ejemplo, 833, pero no existían 257. Estaban malas 285, en regulares y en buenas. Ahí están los porcentajes. Lo mismo para las placas de asiento que se necesitan 1.626 en 500 metros. Y vea, el 76% no existía. Se le habían robado la placa de asiento, va exactamente debajo del riel en esta parte y encima de la traviesa para distribuir. El patín del riel distribuye la carga. Inclusive con las sujeciones o las escarpias, que son estos clavos, se necesitaban 3.332 para 500 metros y no existían 1.900. Buenas, 0. Regulares, 1.300. Esto fue para esa tesis en ese año. Y ahí están
vea, nosotros con lienza, midiendo y viendo todo. Esa parte se conservaron los rieles hasta hace poco, me garantizo, hasta hace 8 años estaban. Pero Andrés trabaja ahí cerquita y se puede recorrer eso alguna vez con nosotros, con los de la Sociedad Antioqueña y usted del comité, para que nos ayude a entrar a esa fábrica. Entre Copacabana y Girardota. También se hizo un inventario en 500 metros y se contaban las mismas. Pero mire, no existe 21 de estas traviesas, malas, regulares y buenas. Aquí ya habían, casi la mitad estaban buenas. Y así, placas de se hacían inventarios y eso está. Llamo la atención sobre la evaluación de los rieles, que eran de 37 kilogramos por metro, o sea, como unos 70 libras por yarda. Es casi que el doble. Entonces, se observó en estado aceptable, pero difícil la evaluación de las condiciones del acero. Existen 2 diferentes sujeciones elásticas. Mira, había estas sujeciones elásticas, habían estas que eran las tipo y habían las de escarpia. O sea que es una mezcla de todo. Los ferrocarriles nacionales, si tenían escarpias, ponían esto y tenían estas sujeciones que a veces no les servían, entonces pusieron estas placas adicionales para que esta sujeción elástica cogiera el patín del riel y no quedara. Todo eso se hizo un inventario para presentar esas tesis. Mira ahí, se hizo una evaluación del balasto, había que hacer análisis físico y químico de la roca para evaluar su resistencia, pero estas son muy buenas porque venía de una cantera que está en Ancón Norte, muy dura esa piedra. El metro empezó con esa y se estaba quebrando, entonces cogió la de kilómetro 2 en ciertas partes de la cantera que le cumplían las especificaciones. Esto es unas fotografías que me suministró el municipio en la charla pasada, pero que miren el estado de esa parte, miren cómo van cubriendo todo y van poniendo vías encima, y eso da tristeza, pero está el corredor, está un corredor. En el relleno sanitario, pues ahí estaba la vía del ferrocarril y el metro, la estación de Pradera, y en esa parte se recorrió ahí vea cómo están los rieles, está totalmente abandonado, mire ahí recorriendo la vía. Hace algunos años se presentó un daño, dejaron un drenaje abierto y se llevó el terraplén, pero los rieles quedaron en escalera, sosteniendo las traviesas, pero eso por debajo, mire, era un vacío. Eso, el relleno sanitario tuvo que recomponer eso. Esta es la estación Botero, ahí está la estación Botero con los kilómetros, y esto en la época en que iban los trenes, hasta el 2000 iban trenes. Y miren los trenes que paraban en la estación Botero, que es como la estación principal cuando se construyó el ferrocarril entre Botero y Medellín. El Botero empezó como en 1909 y llegó a Medellín en 1914. Esa era la entrada del ferrocarril. Y por el otro lado llegaba hasta Cisneros, y entre Cisneros y Botero hacían el transbordo en mula y en turegas para pasar toda la industria de Antioquia, que demoraban hasta 3 meses pasar de Cisneros a Botero, para unir después en 1929 con el túnel. Esto es un trabajo de Gabriel Poveda que me entregó hasta acá, y yo ya seguí calculando las pendientes. Mire las pendientes de Medellín hasta Santiago, mire, punto 2, punto 35, no hay ninguno, punto 6, punto 2, punto 3, punto 4, hasta llegar aquí, que es bajando ya de Botero a Porcecito, se sube con el 1.38, para llegar a Santiago, al túnel, y en el túnel ya entra con una pendiente de punto 3, y ahí está el promedio en 71 kilómetros que hay de Medellín hasta Santiago, siendo kilómetros 0 Santiago, que llaman división Porce, para los que trabajaron en eso, da 71 kilómetros para bajar 223 metros, da un promedio del punto 31. Ya entre estaciones Girardota y Santiago, que es
perdón, que es la parte que quiero llamar desde la estación Botero para allá, quiero llamar la atención de que corredor férreo en el Valle de Aburrá y en otros municipios al sur. Esto ya, al sur no, esto aquí pasó aquí. Entonces, sí, al sur, perdón. Entonces, dejemos ahí en Botero, que es hasta donde quiere llegar el gobernador por la parte norte, y pasemos al sur, donde vimos, ¿qué es esto? Mire, habíamos dejado acá industriales poblados, y aquí en Sabaneta hay poderosamente la atención en este sitio. Se sigue después Ancón Sur, La Tablaza, Caldas, Primavera, y empieza a subir hasta La Quiebra, que es el punto más alto del ferrocarril de Antioquia, y empieza a bajar a Salinas, a Nicanor Restrepo, y de ahí mire lo que hace. Mire, empieza a bajar, hasta Angelópolis, y sigue aquí, a la mina, y después llega hasta Magá. Miren la distancia aquí, esto no es nada en planta, pero hay 400 metros de diferencia. O sea que uno ve allá, José Hilario, que vive allá y nació allá, dice que ellos salía el tren y ellos subían de la estación Amagá a Nicanor, más rápido que el tren que iba allá y venía. Sobre esto llamó la atención así. Miren, aquí venía el ferrocarril de Antioquia, venía acá, y aquí hay lo que se llama el Salto de Ancón. El metro llegó ahí con estación La Estrella enterrada, porque tiene que ser horizontal y no daba en esa pendiente tan grande. Ese Salto de Ancón obligó a los antiguos en 1910 a hacer este desarrollo, cruzar aquí el río Medellín, aquí lo cruzaba el río Medellín, en unas vegas, y subía y cogía otra vez hacia el norte, llegaba hasta la estación Itagüí, seguía aquí y cogía todo lo que es esto es Montesacro, todo esto es Montesacro. O sea que de aquí sigue por la parte de Montesacro, llegaba a la estación Itagüí, cruzaba esta vía importante y subía, pasaba por aquí a Locería, como aquí había una cosa de ceramita, y llegaba a la estación Ancón. Entonces, todo este desarrollo era porque el ferrocarril no podía subir esto, ni puede en la actualidad. Hay que buscar esto mismo, pero el metro tiene aquí la estación y cortó esta vía. De aquí pues sigue ya por todo el río Medellín para la estación Tablaza y estación Caldas. Pero miremos esto. Nosotros hicimos recorrido y después muy cerquita de Mallorca, hasta ahí llegaba la canalización, o casi que en la estación Itagüí, hasta ahí llegaba la canalización. Cuando el metro llegó ahí, eso era unas vegas, el río era con todas vegas y cañabozales, ahora hace 20 años. Y hasta ahí llegaba el ferrocarril. Entonces, ¿qué hizo el ferrocarril? Cruzó del antiguo, que era por acá, por Las Vegas, antiguo, y entraba al ferrocarril por la franja del río. Y esos rieles están, uno cruza por ahí y se da cuenta el carro cuando cruza acá. Y sigue por Las Vegas, mire, nosotros lo seguimos todo, aquí se pierde con la zona verde, esto es detrás de Mallorca, y se sigue, estos son los edificios modernos de Sabaneta, y la línea del ferrocarril está convertida en andén. Nosotros recorrimos andén, y esta es una antigua estación. Guillermo me dice que es casi la estación Sabaneta, porque es una casa vieja que está ahí, y por ahí se ven todavía los rieles. Y avanza todavía al pie de este edificio hasta llegar a un punto aquí donde se pierden los rieles expuestos en la avenida Las Vegas. Y miren, va lo que se encuentra uno. Calle 77 Sur, es donde está el puente bonito ahora. Ahí, por ahí entra uno. La Estrella Caldas y aquí la vía regional. ¿Por qué está esta flechita? Porque usted aquí puede tener una curva, que era la curva que tenía el ferrocarril para enfrentar el río en un puente, y miren, ahí está, miren la curva, con edificios altísimos, modernos,
pero con casas antiguas también. Y mire, ahí está la vía en curva, mire. Eso uno la recorre y nosotros metimos por ahí a pie y tomamos estas fotos. Pero, ¿qué pasó ahí? Mire, el ferrocarril llegaba acá, cruzaba el río. ¿Cómo? Ahí está el puente. Este puente se removió en el 2007, porque estamos ahí recorriendo para hacer el metro, tenía que construir aquí, porque ahí no había canalización, tenía que construir aquí unos muros y mire el puente que había, véalo ahí. La rasante del metro de aquí se me movió, pero la rasante del metro pasa por acá. Eso es un muro ahora como de 10 metros de altura. La rasante sí se cayó, como se caen los computadores, se cae lo del Banco Comercial. Pero miren lo que era pues ahora en el 2007. La historia hay que recordarla para no poder... Mire, ¿y qué quedó? En el metro, en la estación Estrella, en un viaje inaugural, porque me fui invitado para estar en la cabina, en el viaje inaugural de esta línea, porque había participado en el diseño de toda esta vía. Entonces, bajé con Tomás Elejalde y tomé esta fotografía, y ese puente quedaba acá. Y la vía del ferrocarril cruzaba esto. O sea que nosotros, el metro, cerró definitivamente eso. A no ser, yo he pensado, de pronto hacer un túnel por debajo de esto y salir allá, si es que vamos a recorrer eso. Siguiendo de ahí, ya sobre la margen izquierda, ahí está, seguimos la ruta. Mire, aquí está, esta fábrica puso un cerco, pero está respetando la mitad de la vía y esta calle cogió la otra mitad. Y mire, ahí estamos, vean los rieles, ahí van los rieles y ahí está la vía que sube allá a la Estrella. Y mire cómo están, es que uno puede seguir y ahí está, ahí se puede ver el cajón de la vía actual. O sea que ahí está el corredor, pero totalmente distorsionado. Mire, pues nosotros metimos por esa vía, ahí está la vía, mire cómo la conservan. Mire, ya los rieles no existen, o hay unos vestigios. Ahí encuentra uno vestigios. Y esta es la vía que está detrás de Montesacro. Esta vía sí está completa. Eso sigue uno. Mire, ahí cogí esa dirección, carrera 50 con la 26. Esa 50 puede coincidir con Medellín, porque Itagüí tiene una nomenclatura como la de Medellín, en algunos. Y mire, ahí está Montesacro con su malla. Y entre la malla y esta finca, ahí está la vía del ferrocarril. Estas curvas eran propias del ferrocarril. Mire cómo está. O sea que... Y llegamos a la estación Itagüí. Está reconstruida, hermosa. Dicen que para la policía. Pero vea, hay 4 fotografías. Eran los patios. Aquí estaban las 3 líneas de la línea principal y 2 secundarias para cargue. Ahí están. La estación como estaba, muy reconstruida, y esta es la vía que sigue, de la estación salida, y ahí sigue el ferrocarril, convertido ahora en calle, mire, y allá esta calle es curva, siguió la curva del ferrocarril. Miren, por ejemplo, aquí va el doctor Luis Guillermo, como testigo, ahí va siguiendo, vea, siguiendo la línea del ferrocarril. O sea que estas calles reconocen que esto no es de ellos, pero que si los necesitan, les venden esa propiedad. Y mire cómo está, esto era la línea del ferrocarril, vea. Mire, aquí vamos todavía, de aquí, sigue para acá, y vea, casas en el talud. Este era un talud muy alto, y en la parte superior del alto ya casas que si nosotros vamos a tocar ese talud, pues hay un alto riesgo ahí. Y miren, hay mallas, alambrados, pero detrás de este alambrado está... Allá hay un talud, está la banca y otro talud. Esto es un cajón que está allá. Son direcciones que pueden servir de referencia. Y mire esto, uno dice, por aquí va el metro, sí, por ahí va el ferrocarril. Mire, nosotros lo seguimos y con direcciones, y mire las curvas llegando ya a la estación Ancón. Ya, es muy curioso esto. Por ejemplo, las vías, mire, la línea de ferrocarril y ¡pum!, una calle ahí.
las calles que siguen en la parte alta de unos barrios que tienen muchas edificaciones, pero todavía se ven los vestigios del ferrocarril, miren, todavía las curvas se ven, y mire esto para llegar a Ancón. Este es prácticamente que por ahí se mete uno y sale allá a unos barrios de mala muerte, donde toma unos tragos por la noche y después no sabe si sale. Y ave María. Y sigue uno a la estación Ancón. A Ancón en la parte alta, porque ya vimos que el desarrollo es en ese rápido de Ancón, uno da la vuelta hasta en la autopista, y hay una subida fuerte en la autopista sur. Entonces llega uno arriba y se desvía a la izquierda, mete uno por ahí y encuentra la vía del ferrocarril, mire, ahí están, y sigue uno por ahí hasta salir adelante. Esto uno recorre desde allá en Ancón y llega aquí a un sitio donde el ferrocarril y la carretera a Caldas se unen. Ahí están. Y mire cómo, ahí están, el ferrocarril va por allá y la vía Caldas va por acá. O sea, la línea férrea actualmente entre Envigado y Caldas. Aquí está la línea del ferrocarril, ahí está. Y esta es la antigua carretera a Caldas. Ahí lo respetan y ahí ya está invadida. Mire, y uno sale allá y sigue recto y mire lo que encuentra. Es una vía transitable, pero ahí están, mire, están muy parecidas. Pero ahí se ve la línea del ferrocarril. Así llegamos a la estación, antigua estación de La Tablaza y antiguos rieles en su patio. Entonces uno llega y mire el ancho al frente de la estación que está acá. Aquí estaba la línea principal, una secundaria, habían 3 líneas acá. Esto se ha respetado o han respetado esa zona. Ahí está la estación, ahí la tiquetera y ahí se ven los rieles. Al frente están los rieles, ahí se ven aquí los rieles. Esta es la casa del jefe de estación, que era enseguida de la estación, que eran los jefes de estación, era la máxima autoridad que había en ese momento, y vivían en las casas mejores. Esta, mire la estructura que tiene esto para los arquitectos. Ahí están todas esas cornisas o como se dice eso, voladizos allá. Pero todo eso, esa estación, está respetándola. Ahí estamos el grupo de ingenieros que recorrimos esa vez, hablando con el dueño de esa estación. Diría que él está ahí hace muchos años, pero que... Y mire las líneas del ferrocarril. Seguimos hacia el sur y nos encontramos con buenas locomotoras. Vea, la única locomotora que iba ahí, yo me puse, me iba a pegar de vagón, pero no me dejaron. Pero mire ahí cómo va, y entonces la utilizan para taxis y todo. Mire, la entrada a todas estas casas, su vía principal. ¿Esa locomotora es eléctrica o de...? Pero sí, era de un caballo nomás. Y miren, en lo que llamamos el paso a nivel, que está entre La Tablaza y Caldas. Hay un paso a nivel, ahí paramos, y mire la entrada. Esto es hacia el sur. Entonces la persona que quiere entrar vaya, gira en U y se mete por acá. Pasa por debajo del paso a nivel, que es este, y entra a un barrio y ahí están todos sus rieles. Y mire, hasta traviesas hay, pero muy hábilmente cortaron la puntica para poder entrar a esta casa. Y ahí cuadran el carro. Pero ahí están los rieles. Y mire cómo sigue. Y si uno sigue con esto, llega hasta La Tablaza, ahí paralela al río y paralela a la vía. Muy curioso, entre Envigado y Caldas, es el acceso a la Universidad de La Salle. La Salle queda allá, entonces aquí están los rieles, vea, 1 y 2. Entonces ellos utilizaron esa banca, respetaron los rieles, pero pavimentaron todo, desde ahí hasta allá. Entonces mire cómo quedaron la cabeza de los rieles, pero esa es la entrada a su universidad. Hasta que ya llegan al frente de la universidad, que es esta, ya giran a la izquierda, giran acá, por aquí sigue para otro barrio, y ahí se ve la franja o la zona del ferrocarril. Y aquí también se ve, ahí se ve muy bien
cómo sigue la banda. Y ya mirando hacia el sur, esta es la vía, ahí se ven los rieles y la salida de la universidad la hacen por ahí mismo. O sea que esto es de doble vía para ellos y dejaron el ferrocarril. Esta es la portería. Se sigue y esta vía que sigue a unas fincas hacia arriba, pavimentaron encima los rieles. Ve, ahí está la vía, ahí están algunos rieles y pavimentaron encima. Y ahí se sigue, mire, los rieles siguen allá y ya se entra a Caldas. Prácticamente desde esta calle entra uno a Caldas. Y mire que se ve ya entrando a Caldas con casas al lado y lado y ahí están los dos rieles. Miren cómo ya estamos con edificios de 5 o 6 pisos y todavía siguen trabajando y ahí está el riel, no, ahí está. Pero ¿en qué condiciones? Ahí muestra uno que lo que no se controla se lo llevan, así sea en el matrimonio. Si usted no controla, se la llevan. Eso es cierto. Mire aquí entrando ya al Parque de Caldas, a la locería. Miren los rieles, han conservado los rieles. Ahí están los rieles, y este es el parque, allá queda la locería. Ahí estamos midiendo y tomando fotografías. Entra al parque, y mire los juegos infantiles, ahí encima de los rieles. O sea que ellos, se ve la historia. Llegamos a lo que llaman la estación Caldas. Ahí está la antigua casa de jefe de estaciones que está en la esquina. Y está la estación Caldas, pintado muy, muy alegremente para unos cantinitas y tiendas que están ahí. Y ahí se ve que quitaron parte de la plataforma y ahí se ven los rieles. Mira aquí, ahí se ven, y este es el café de la estación. Todavía tiene el nombre de algo de ferrocarril, pero ahí eso es lo que está en la estación. Y los rieles se ven que entran a la estación, mire, y ahí están los carros encima. Aquí está la segunda línea, allá se ve la tercera, y creo que tenía la cuarta línea, porque Guillermo me cuenta que esta estación era la que almacenaban los trenes que subían desde Bolombolo. De a poquito subían 4 o 5 vagones, los enganchaban aquí, bajaba la locomotora, subía otros 4 o 5, y cuando aquí formaban el tren, ya se entraban a Medellín. O sea que esta era una estación muy importante de almacenamiento. Hoy, estos son los trenes que están allá, mire, vea los rieles aquí, y este es un ancho internacional, vea, 1.43. Entonces, y mire cómo están, es que, y si uno sigue caminando por aquí, caminando por eso, se llega, bueno, hasta ahí es Caldas. Entonces dice, tramo entre Caldas y Amagá, que ya están fuera del municipio, parte fuera del municipio del Valle de Aburrá, porque Caldas es de área metropolitana y Amagá no. Entonces digamos aquí estado actual entre Caldas y Amagá. Recordemos aquí, estamos en Caldas, sigue aquí, empieza uno, aquí está la estación Primavera, sube uno, La Quiebra, sigue uno aquí, estación Salinas, aquí llega la Quebrada La Paja, que es el límite entre Caldas y Amagá, Escalón y Nicanor, y miren otra vez el desarrollo, vea, qué impresionante, Angelópolis, y empieza a bajar, y mire estos loops, vean estos loops para bajar, para llegar hasta la estación Amagá. Entonces miremos, saliendo de Caldas hacia el sur, mire lo que se encuentra. Muy hábilmente estos utilizan los rieles como fundación del muro. Mira, ahí está el riel, entonces qué bueno no poner el ladrillo ahí encima de los rieles, eso es estable. Pero mire, esto empedrado entre las vías para convertirlo en andén. Y desafortunadamente estas casas tienen contador de energía de empresas públicas, o sea que le dio una legalización directa. Y mire, se sigue, ahí está la línea. Estaban con estudiantes cuando caminamos dentro de la clase de ferrocarriles, y cuando tenía buenas piernas. Entonces, ahí vamos, pero mire, vea cómo se conservan, mire, esa vía para llegar a Primavera. En Primavera, mira, aquí había un puente del ferrocarril
y se robaron todo y pusieron un puente peatonal. Esta es la carretera entre Caldas y Primavera, el bailadero de los estudiantes en la época de nosotros, ¿no era así? El barrio me acompañaba por allá, ¿o no? En la Primavera. Había muchas locomotoras. Sí, había María. Y olían aceite. Pa' mayor. Y entonces, allá están las bodegas. Hasta hace poquito estaba la bodega que estaba en la estación. Y mire la plataforma de carga pues, la carga para la altura de las plataformas. Y mire, aquí está Primavera y mire los rieles que van exactamente en una franja entre las casas y la... O sea que todo eso es un documento. Aquí ya es subiendo, que cuando uno empieza a subir por la carretera de Primavera hacia Amagá, uno ve al lado derecho una línea de casas, pero todas en línea, porque están construidas a lo largo de la línea férrea. Ve aquí, por ejemplo, esta línea férrea, este riel está en el aire, ya un derrumbe, ahí estamos viendo, pero sigue todavía, se conserva. En esta parte, para llegar a la quiebra, está pavimentado, y es la ruta de buses, se llama Caldas La Quiebra, y utiliza esta vía, y ahí se ven los rieles, y muy bien, se ven acueductos que construía el ferrocarril para todas esas zonas y todavía funcionan. Y ahí se ve, llamo la atención, que hay una línea de casas que se ven todas con una pendiente muy suave y es siguiendo el ferrocarril. Esta es la estación, ahí estoy con los estudiantes de Carriel. Mire cómo llega esta vía, es que esta vía me impresionó porque está pavimentada y la cabecita del riel se ve y son trazados muy buenos, curvas muy amplias, de 70 metros mínimo. Ahí está la estación La Quiebra, que es el punto más alto, y este es el corte de La Quiebra. Hay un corte, allá no hay túnel, como en la otra quiebra, pero hay un corte altísimo acá y otro acá, y ahí pasa. Pero esto, hay buses, uno puede entrar por ahí y sale. Miren, terraplenes altísimos, con unas curvas muy amplias. O sea que de ahí sigue. Pero hay zonas donde hay una arboleda, estos son los polvoreros de Caldas. Uno pasa por ahí y entra a una casita de esta y tienen ahí 200 voladores en fabricación. Es muy peligroso, pero ahí están los polvoreros. Y entonces, ahí está en la línea, miren la línea de casas a lo largo, y ahí se ven todavía los rieles, miren. Y hay drenajes, para ellos se protejan. Los drenajes antiguos los limpian para ellos mantenerse. Y ahí se ven tramos de traviesas cortadas para poder utilizar esta vía. Y ahí se ve la placa de asiento, los tirafondos o las escarpias y el riel. Llegamos a la estación Salinas en dos épocas. Yo en una excursión llegué acá y ahí nos paramos porque las autodefensas nos pararon, que no siguiéramos. Hombre, no somos estudiantes de la universidad, no pasen. Y hasta ahí llegó el paso, ahí nos comimos el fiambre. Esto es la autodefensa. Bueno, ahora volvimos en junio de este año y está la estación muy bien mantenida, muy bien, con unas matas espectaculares, pintaditos, y ahí están los rieles, y ahí en el carro que anduvimos, y por ahí uno puede seguir 5 kilómetros más, perfectamente, y pasan buses de línea, o sea que la vía se conservan. Inclusive por esa vía encontramos dos casas donde la juventud, los drogadictos están rehabilitando, y hay unas casas ahí de rehabilitación que llaman la atención en esa vía porque es muy, muy sola. Pero si uno sigue caminando, vea las líneas que se encuentran. Mire, llama la atención por que llama la Quebrada La Paja, que es el límite entre Caldas y Amagá. O sea que el municipio, la área metropolitana llegaría hasta aquí. ¿Ah? Bueno, ahí en ese punto, bueno, listo. Sí, porque ahí están los municipios de Amagá y Angelópolis. No sé si llega ahí, pero voy a consultar si es Angelópolis o Caldas.
Sí, pregúnteme, también caminamos. Yo era caminante, ¿se acuerdan cuando subimos al Nevado de qué? ¿Al volcán de qué? A 5.000 metros de altura. Y bajó a pie. De allá. Y en Islas Galápagos, ¿no? También hemos caminado mucho eso. Miren, entonces ahí miren ese desarrollo. Aquí está, ahí sí voy a llamar, aquí es el límite municipal entre Caldas y Amagá o Caldas y Angelópolis. Ahí sí tengo la... Y mire, pues ahí está la paja, ahí está que surte el acueducto de Amagá, porque aquí está, vea, el río Amagá o el río Salinas. Entonces, mire, aquí vean el desarrollo, mire, llega a Angelópolis y llega a La Mina, esta es la estación La Mina, voltea, Ferrocarril de Antioquia, la segunda división, entra aquí a Estación Amagá. De eso llamo la atención en la estación Nicanor, mire cómo está, ahí está la taquilla y mire la vista que hay detrás de esa estación, a un ladito. Miren Amagá cómo se ve. Y uno aquí tiene que bajar hasta allá en ferrocarril. Eso no sé, ese ferrocarril de Antioquia debe llegar, sí, mucho hasta acá. Pero miren las fallas geológicas que hay allá para las quebradas Salinas. Y este es un pedazo de riel. Esto es un riel que quedó ahí colgado, están los dos rieles. Pero el derrumbe, el negativo se fue y ya había nacido ahí algo. Pero estos eran dos rieles que quedaron en el aire cuando el negativo se fue. Y este ya bajando a Angelópolis, estación Angelópolis, estación La Mina, y esta Angelópolis, La Mina y Amagá. Son para identificar estaciones, pero llegamos hasta Amagá y al ferrocarril de Amagá. Voy a contar una historia muy bonita, porque lo que acabamos de recorrer desde el Medellín hasta allá fue ferrocarril de Amagá. Ya que se construyó, vamos a ver qué fechas, y es una historia muy bonita que voy a hacer homenaje a ella. Dice, en las memorias del ingeniero Francisco Javier Cisneros, esto es tomado del libro de José María Bravo, con algunas correcciones que hice con José Hilario López. En las memorias de Francisco Javier Cisneros, publicada en 1879, expresa la importancia que tiene para la agricultura, para el comercio y la minería de los antiguos estados de Antioquia y Cauca, la construcción de una línea férrea entre los valles del río Porce y del Cauca, arrancando desde Medellín, pasando por la depresión de la Quiebra, que hoy es detrás de Cachotis, en la dirección de Amagá, región rica en carbón y hierro, y próxima, cuando hablaban en 1839, de las exportaciones de oro y plata que salían de la mina del Zancudo, donde Juan de la Cruz Posada fue el primer gerente de eso y el que la paró. El informe del profesor Emil Gross, entre 1920 y 23 y publicado en el 26, sobre el terciario carbonífero de Antioquia en la cuenca de Amagá, reveló la verdadera riqueza de los carbones, que con el ferrocarril del Cauca, como llamaba, pasando por Amagá, tendría mercado seguro. Así decía él, en el 26. Desde 1850 ya se explotaba el carbón como un combustible para las vías salinas de la Guaca. Y ahí nació la ferrería. La ferrería nació por esa época de 1850-56, que después Juan de la Cruz Posada lo convirtió en una ferrería para hacer cosas del ferrocarril. Esta ferrería era para hacer cosas para las minas de carbón. Entonces allá vaciaban todas las placas de asiento y todo. Pero eso era productor de mineral de hierro, No, era la ferrería, eran fundiciones. Entonces dice aquí que la minería de carbón en los municipios de Amagá, Angelópolis, Titiribí y Liconia, según Emil Gross, tendría una reserva de casi 5.000 millones de toneladas. Lo decía en 1926. 5.000 millones de toneladas es una cosa que nunca hemos pensado explotarla. Yo creo que Gabriel Poveda sí sabe para qué sirven.
En la resolución 27 de julio de 1891, el gobierno departamental de Antioquia aprobó contratos celebrados por la Secretaría de Hacienda con la Casa Ospina Hermanos, eso en 1891, para la construcción de un ferrocarril de Amagá por el trazado que el ingeniero Francisco Javier Cisneros había propuesto. Por demoras en el ministerio, qué bien. Por demoras en el Ministerio de Hacienda y otras razones, no inició sino el 14 de octubre de 1906. O sea que se demoró 15 años. 15 años después aprobaron, cuando se presentaron a las obras públicas las bases para contratar la construcción y explotación de ese ferrocarril, y que fue firmado por Alejandro Ángel. Él fue el suscrito el 16 de abril de 1907. O sea que desde el 91 hasta el 1906, luchando para que dieran luz verde a ese ferrocarril. ¿Y qué era? Ahí está. Algo importante, era un ferrocarril privado, esto no era del Estado, una empresa que se constituyó para la construcción de... Vale la anotación. Ospina Hermanos. Y entonces mire que ellos se dieron cuenta, esos Ospinas, que son vivitos, sabían que la riqueza de la región era café y carbón. Y con eso se justificaba la construcción del ferrocarril. Entonces, y ahí construyeron la estación Amagá, ahí está la construcción de Amagá, y el día que se llegó allá, por estos años, miren, el primer riel de ese ferrocarril particular, privado, de 24 kilómetros comprendido entre Medellín y Caldas, lo clavó el presidente Carlos R. Restrepo el 8 de febrero de 1911. Pero desde el 2 de julio de 1909, o sea, 2 años antes, se habían iniciado los trabajos. La línea avanzó hacia el Aguacatal, que hoy es Aguacatada. Aguacatal, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Tablaza y Caldas. Y el 23 de diciembre de 1914 se había puesto en servicio el tramo completo hasta la estación Amagá, hoy estación Nicanor Restrepo, que es la alta. Vamos a explicar eso. Ese año fue apoteósico en la historia de los ferrocarriles de Antioquia. La multitud vio llegar también a Medellín, aunque fuera tirado por los bueyes de Pepe Sierra, la locomotora que se descompuso antesito de llegar a Medellín, que hizo el primer recorrido entre Botero y la estación del barrio Guayaquil, Cisneros, que después se le dio el nombre de Cisneros. La sección Caldas-Amagá, de Caldas a Amagá, con 13 kilómetros, fue la más difícil por los grandes taludes que ahora vimos en las montañas y por los prolongados inviernos de 1912 y 13, que ocasionó grandes derrumbes sobre la línea y la tardanza en la entrega. En el año 1917, el ferrocarril arribó a Angelópolis, ya en la parte baja. Y en 1920 llegó a la población de Amagá, lugar hasta el cual la empresa de esa privada había negociado con más de 300 franjas. Y yo puse esto que me lo encontré, dice que algunos de sus dueños tenían a veces ambiciones desmedidas y exigencias inaceptables. O sea que desde esa época todavía siguen los propietarios de la tierra oponiéndose y pidiendo que también retardaron los trabajos. Y aquí dice que en 1922 el gerente de ferrocarril de Amagá, que Juan de Dios Vázquez, inició las negociaciones para vender la obra al departamento de Antioquia, debido a los grandes recursos necesarios para poder continuar ese ferrocarril para unirse con el Pacífico en Bolombolo. Eso era costosísimo. Entonces ellos muy hábilmente, en 1923 se firmó el contrato y la empresa entregó los 58 kilómetros hasta la estación Camilo C, que puso bajo la administración de los ferrocarriles de Antioquia el mayor patrimonio privado del departamento. O sea que mire que ese ferrocarril duró más o menos de 1909 al 23, pero el ferrocarril de Antioquia se lo compró y siguió esa olla. Ahora, y ya para terminar esa historia tan bonita,
Así como el ferrocarril de Antioquia tuvo como personalidades emblemáticas a Francisco Javier Cisneros y a Alejandro López, el de Amagá tuvo a Camilo C. Restrepo, que nació en 1864 a 1933, un ingeniero civil y de minas, egresado de 1888 de la Universidad de Columbia, primer designado a la presidencia de la República en 1929. Además fue empresario y miembro de notarios del Notablato de Medellín, o sea, de la parte importante que había aquí, con Juan de la Cruz Posada y todo, porque ellos, con Juan de la Cruz Posada, fundaron la Compañía Antioqueña de Tejidos en 1902, y fue accionista, y de los cuales aportaron más capitales. Camilo C. trabajó como ingeniero jefe del ferrocarril de Antioquia, y desde 1892, pues, fue consultor del gobierno nacional para el mismo ferrocarril. Sería el primer director de obras y gerente de la compañía Ferrocarril de Amagá. Fue también como gobernador de Antioquia, en fin. O sea que llamo la atención de Amagá. Aquí hay unas, como quedan esto como un documento, aquí hay unos parámetros de diseño para los ferrocarriles de Antioquia, donde llamo la atención si hay que estudiar trocha de 91 o de 1.43.5. 91 si se conecta con el ferrocarril del Magdalena que vimos ahora en la entrada, o si hay aquí regional, o si el número de vías 2, aquí están, llamo la atención sobre esto, mire, velocidad en terreno ondulado, terreno plano, 80 kilómetros por hora, en ondulado 60 y en topografía quebrada 40. Los cambiavías a la mitad de velocidad, ahí está el parámetro. Pero los radios orientales para 80 se necesitan 300 metros. Ahí está la fórmula con que se calcula. Radio oriental mínimo para el 60, 160. Mínimo para 40, 80. Y el ferrocarril tiene 70. O sea que fue construido para 35 kilómetros por hora. O sea que eso llama poderosamente la atención, el estudio que hay que hacer con el departamento de cuál es la velocidad, que es el tercer parámetro que uno tiene que definir en ferrocarril. Aquí están las pendientes. Dije muchas gracias porque tengo esta primera parte, pero me gustaría seguir con esta. Yo la tenía planeada como los magos, pero voy a seguir. Mire, segunda parte, es posible prolongación del tren multipropósito en los municipios al norte de Valle de Aburrá. ¿Qué es lo que está aquí? Entonces, empecemos con esto. Ese planito está, estación Botero, que es hasta donde llegamos ahora. Si usted sigue de Botero, ahí están las estaciones con el kilómetro. Aquí está el río Porce, que se desvía en Porcecito hacia el norte, y aquí, al otro lado de la quiebra, que aquí está el túnel entre Santiago y Limón, nace el río Nus. Este es vertiente del río Cauca, y este es vertiente del río Magdalena. Y que cae acá, aquí le cae al Samaná, y el Samaná al Nare, y el Nare al Magdalena. Es un río gigantesco. Y entonces ahí sigue el trazado del ferrocarril, y este es el río, y esta es la carretera hoy. Entonces, aquí el río, entre el Nus, se desvía hacia unas estaciones que vamos a ver. Mire, uno llega a la quiebra, eso la conocemos, pero llega el túnel de la quiebra, ahí está la tumba de Alejandro López, que murió en 1948, ahí está Ferrocarriles Nacionales, ahí está el túnel, hoy es este transporte, ahí está el túnel, este era el transporte antes, hasta el año 2000, hasta el año 2000 entraba esto. Ahí estaban las dos carrileras que entran a la estación Santiago, sobre una quebrada que hicieron una central hidroeléctrica aquí arriba. Ahí estaba el carromotor, los carromotores que existían en entonces, con el que hicimos ese paseo o viaje técnico por todos los ferrocarriles. ¿Esas centrales no la quedaba la energía para hacer el trabajo? Sí, Emiro, ¿conoce esa? Alguien vio, esa quebrada baja muy fuerte, y alguien vio el potencial de pequeñas centrales hidroeléctricas, y creo que la construyeron ya. Pero no, la que
La otra la voy a mostrar. Pero ahí hay una central nueva, digamos de hace 15 años. Y miren, ahí está la tumba de Alejandro López con sus placas y sus florecitas que ponen. La estación Santiago está muy bien, está convertida en una escuela y conservan los drenajes. Ahora se comentaba que los sitios donde hay población y no tienen carretera han conservado los rieles porque los utilizan, como vamos a ver ahora, con los carromotores o los rodillos, o como se llamen, porque es de utilidad. Pero miremos, conservan los drenajes antiguos del ferrocarril, los limpian. Aquí están mire, estación Santiago, es 0 a Medellín, esto ya lo vimos. Se lo pongo ahí como una referencia para atrás y ahora vamos a verla de adelante. De la tesis de grado de Alejandro López, que yo tengo la tesis, que es un librito muy bonito, se extracta aquí las líneas, habían 4 líneas de 4 ingenieros, entre ellos la de Alejandro López. Pasan por el túnel, pasan por aquí por la quiebra, y bajando había también varias líneas, 1, 2, 3 líneas, y 4. Había 1, 2, 3, 4, hasta 5 líneas. Ahí están los nombres de ellos, entonces ahí está Cisneros y está Alejandro López. La tesis fue presentada es muy curioso, la tesis fue presentada en 1899, Alejandro López, y en ese año murió Cisneros. O sea que ellos no debieron conocerse por referencia, porque estaba muy joven al pie de Cisneros. Ahí están los perfiles de 1999 y ahí están una línea total del 3%, pero aquí está la línea de Alejandro López, mire, subía por el 3% y aquí empezaba los loops. Tiene 8 loops para subir al túnel, pero había otro túnel más arriba. Estos fueron muchos trazados, inclusive se pensó hasta en un tren de cremallera, y en la tesis de grado de él, en un anexo al final, muestra todos los trenes de cremallera que hay en el mundo. Él los estudió como una alternativa. Esa tesis está aquí para que los que quieren consultarla. Esto es importantísimo, miren. Si usted ve esto, aquí ven, lo verde es lo muy bajito, ¿cierto? Muy bajito. Lo amarillo es lo mediano, digamos, y ya lo rojo es la altura. Entonces, aquí está lo bajito del río Porce, y aquí está lo bajito del río Nus. Entonces, estos ingenieros y los indígenas, porque por ahí pasaban indígenas también, mucho antes del descubrimiento, encontraron que entre este valle del Nus y el valle de Porce solamente estaba esta separación. Entonces, subir por el río era muy fácil y seguir por el río a Medellín muy fácil. Entonces los aburraes tuvieron que conocer esa ruta. Y después por ahí los ingenieros trazaron el túnel de la quiebra y unieron el sistema Porce con el sistema Nus. Ahí está. Y ahí está el trazado. Mire, es una belleza. Ese trazado está aquí, aquí sale el túnel y empieza uno, primer loop, segundo loop, tercer loop, cuarto loop, sigue quinto, pues sexto, sigue allá, sexto, séptimo y octavo. Hay 8 loops para buscar el desarrollo, para poder subir con el 2%, que dice que está subiendo en un estudio de Poveda. Y miren, aquí está una fotografía aérea, pero de la época, debe ser con un globo, pero ahí se ve, mire, se ve estos mismos desarrollos aquí. Y ahí se ve la explanación, ahí se ven los cortes, terraplenes, cortes, terraplenes, corte, terraplén, corte, ahí se ve eso. O sea que esos 4 son 4 documentos muy valiosos de eso. Ahí está el túnel mirando hacia el Limón, ahí está el Limón,
Este es un hotel de Limón que se hizo. Este es lo que llaman, primero fue la casa de los ingenieros y después fue la casa del jefe de estaciones, según lo que cuentan. Y este es el hotel que mucha gente pasó la luna de miel ahí, porque era la sensación en ese año de 1929, cuando se abrió el túnel, entre 1926 y 29. Mire, está el Limón, ¿está? Y mire los carritos que ahora se utilizan. Esto tiene una moto, que va aquí, ahí se ve parte de la moto. Entonces montan el tenedor delantero de la moto sobre el carro motor y con la rueda tractora de la moto la ponen sobre el riel y así transportan. Y en los fines de semana es un paseo que va casi que desde Porcecito hasta el Limón. Y hay unos que dicen que bajaban a Cisneros, pero yo no creo, porque yo me recorrí eso y hay interrupciones que, a no ser que la hayan limpiado. Y entonces, y mire, y este es como el industrial y este es el campesino. Ahí está la diferencia de Colombia, pues. Ahí está. Nosotros, los estudiantes, cuando cogíamos, alquilábamos estos 4 o 5 o 6, los amarramos todos y ahí nos montábamos y bajamos hasta Cisneros. Los carromotores sí llegaban hasta Cisneros, pero por cuestión de pólizas, el alcalde de Cisneros no los dejó bajar hasta allá. Pero sí, entonces porque habían 2 derrumbitos ahí. Y se puede hacer. Entonces, yo hablé con unos. Hace 15 días la hice, hace como un mes en un carrito de esos la hice desde Santiago hasta Cisneros. Solo nos tuvimos que bajar 2 veces, no porque no hubiera riel, sino porque era más ancho Que los rodillos, Pero la alcaldía anterior de Cisneros rehabilitó toda la vía. Entonces me decía el muchacho que incluso desde Porcecito puede hacerlo casi que desde Botero. El alcalde, pues nosotros cuando nos entrevistamos con el alcalde, nos dijo que él lo había prohibido por cuestión de pólizas. Es que uno baja a 40, 50 kilómetros por hora y eso no tiene freno en una llanta sobre el riel. Entonces uno aprieta eso y eso, y eso no para. Y si uno mete ese palo, le mata. Pero ellos tienen muy hábil, ellos atraviesan el palo contra el rodillo y van frenando. Pero lo que dice Andrés es cierto, por las pólizas, porque seguro alguien se aporrió ahí, entonces nadie responde por. Pero yo hablé con unos campesinos de mucho tiempo, de 5 años, y ellos tenían interés en rehabilitar la línea para hacerla como, para sacarle jugo a ese túnel, porque el túnel está perfecto, tiene traviesas de concreto y tiene rieles muy buenos y la pendiente es espectacular. No tiene iluminación, pero eso con unas linternas. Entonces mire lo que me alejo. Mire, a este lado, aquí está la estación Limones, aquí nace el NUS. Entonces, con esta tubería como de 8 pulgadas, a filo de agua, metieron esa tubería contra esta Pelton. Son 2 Pelton. Estas Pelton generan energía, ahí están los tableros, y se llama la hidroeléctrica de La Chorrera. Y ahí está la placa, 1927. O sea que fue colocada cuando iniciaron el túnel para suministrar energía, para alumbrar el túnel y para mover talabros eléctricos en esa época. Porque ese túnel, que tiene casi 4 kilómetros, se demoraron 3 años. 3 años. Cuando ahora, en un deprimido, en Bogotá, en la 72, llevan como 8 años para un deprimido. Entonces uno pregunta, ¿esta gente es muy berraca o qué, hombre? Y entonces, mire, ahí le hago honor a esa chorrera. Vea, ahí está el contratista. Se llama Fraser Brasser. Eran canadienses, Montreal. Ahí está. Y la llamaron General Pedro Justo Berrío. Entonces, ahí está lo que queda de eso. Y lo conectaban a Interconexión S.A., a ISA. Sí, eso lo puede recoger. Tiene la tubería. Para los antiguos existe esto todavía, se llaman gráficos de línea. Yo tengo todas las, está Grisa y Guacharacas, están las estaciones, los puentes, el kilometraje y las pendientes. Algunas pendientes no coinciden con la historia, pero ahí están todos los kilómetros y todo.
de estos muy bonitos porque eran de bolsillo y cabían en el carriel del ingeniero y en el carriel. Y eso está en el libro de Gustavo Arias de Grave o de este Beyman. Yo compré unos que tengo aquí en Medellín, copia de esos de alguna parte del ferrocarril colombiano. Ah, qué bueno. Entonces mire que eso era nacional, tenía una nomenclatura sencilla que cualquier operador, cualquier maquinista, cualquier obrero la conocía. Si ahora le dan a un obrero, le dan eso, una tableta y conéctese con internet y ya eso, ahí se lo sacan. Pero mire, allá está el NUS, allá está la central hidroeléctrica, ahí toman y cae a la central. Y mire el NUS y mire lo que era el ferrocarril bajando hasta el año 2000. Habían traviesas de este tipo, de concreto, y habían todavía traviesas que ya se ve el deterioro de los ferrocarriles, poniendo traviesas sin tratar, o sea, traviesas de madera cruda. Eso duraba un año. Bueno, y entonces ahí se ve la decadencia del ferrocarril. Este es el primer puente en concreto sobre el río Nus, aguas arriba de Cisneros. Se llama la Nicéforo, así encontré yo, se llama Nicéforo, o fue el constructor y así le dicen, se llama en la olla hidrográfica del NUS, puente Nicéforo, ahí está. Y ahí está, en una de mis excursiones, ahí llegamos al NUS y como llegamos mamados, ahí nos tiramos a bañarnos con ropa o sin ropa, pero todo el mundo se bañaba. Y ahí almorzábamos. Y en ese entonces, los drenajes, mire este drenaje, la curiosidad, como es profundo, es un cajón profundo, le ponen este refuerzo para que no se cierre. Entonces, se mantenía allí. Es un contrafuerte y mire qué genialidad. A usted que le gusta cosas sencillas y prácticas, para que no se cierre, cualquier empujoncito aquí se raiquea. Esta es la estación Cisneros. Está en buen estado, hasta hace poco era un centro comercial, yo no sé en qué está ahora. No, la estación está en buen. Está vacía, pero está muy bien. Ahí está como la parte de la cultura De Cisneros. Y en el segundo piso hay un museo ferroviario. Ah, ese es el que hablamos, que me están buscando, es que unos pitos. No, pero esa es la parte de acá. Donde están las puertas, ahí hay un museo de, pues como de pinturas y cosas ferroviarias. Pero a la parte de allá atrás, allá donde se ve lo verde, en el segundo piso, es un ferroviario que tiene ahí. Eso tiene como un segundo piso, como una mansarda. Ahí tiene locomotoras así pues hechas a mano y tiene varias pinturas de cuando el incendio y todo eso. Pues. Allá en la tertulia de Magá fue un señor que quería conocer toda la historia de los pitos y tener pitos originales para ponerlos allá a funcionar. Pitos con aire de presión. Y esta es la locomotora, la 45, que creo que fue la primera que cruzó el túnel. No estoy seguro, pero allá le dicen qué es eso. Y mire, de Cisneros bajando está Sofía. Este tren lo utilicé yo cuando estaba en Interreal y estábamos en la construcción de la Medellín-Bogotá. No había otra manera sino ir en tren hasta la estación Berrío, Santiago Berrío. Que hay un paso nivel, la autopista pasa por encima del ferrocarril, que ahora tuvimos oportunidad de verlo, y uno se iba en tren, y allá en Estación Berrío, por autorización o previamente hablando con el maquinista, lo tiraban a uno ahí, lo tiraban ahí, la maletica, y ¿qué es usted ahí? 8 días hasta que volvió otro a salir. Yo me acuerdo que esos trenes no paraban, sino que para decirle que mañana paso, uno hacía como una hula, pero con un bejuco, y ahí amarraba la boletica, y entonces pasaba el tren y uno hacía así, y entonces el maquinista veía y sacaba la mano, y cogía, y ahí leía, porque no había teléfono celular, pero esa era la comunicación que había en esa época, recuerdo. Mire ya, bajando, ya baja. Vea ya bajando a la parte del Magdalena abajo, miren cómo está conservado. Miren, este es el kilómetro 366, que es Palestina.
La 361, Quebrada La Negra. Estos ferrocarriles estaban así en el 94, cuando se sacaron la licitación para la subestación, para ferrovías. Y mire aquí la placa, José Wences, o sea, 1897, ingenieros de estructurales. Vea este puente de La Viga. ¿Todo ese tiempo así mantenidos Sí, eso está, así estaba en 1994. 94. Trabajó hasta el 2000 y se abandonó. Esa es la historia. Pero esto me tocó, y doy fe porque son las fotografías del informe que le enviaron a Ferrovías, que duró hasta el 2004. En 2004 liquidaron a Ferrovías. Aquí lo que medio daba plata, lo liquidan. El Ministerio de Hacienda y yo, liquiden. Es como Maduro. Embarguen. No, eso tampoco. Entonces miren lo que sigue. Vean, este es el 419, que le dicen la Quebrada del Conejo, y ahí va paralelo el oleoducto. Miren esto, la Cristalina, y el 427, vea este puente en Celosía como estaba, en el Palmichala. Palmichala es el sitio donde Cisneros abrió las dos líneas, una por acá que subía con un 2-3%, y por aquí la de Alejandro López. O sea que Palmichala queda antecitos de Sofía, por ahí. Yo ahora que venía me fui Palmichala cuando veníamos de Berrío. Entonces, aquí hay un grupito de ingenieros que nos vamos a hacer tertulias a Puerto Berrío, a Dorada, a Magá, con los antiguos maquinistas que todavía operan diésel. Entonces nos vamos a todo eso. Ahora las fotos, los videos que estaban viendo fue la toma de hace 15 días que nos metimos de Dorada a Puerto Berrío en ese tren. Ahí nos colamos. No, estamos invitados, no invitados. Ahí no le van a colar a uno. Mire, y vea, aquí sigue. Esta es una fotografía que me suministró Área Metropolitana, que hicieron un estudio, y entonces mire, tomaron lo malo. Ellos sí fotografiaron lo malo, mire, los tramos que están débiles hasta que llegaron al estado. Vea, está Cisneros, y está el puente en Berrío. Nosotros hicimos una tertulia en Berrío, hace poquito, y entonces recorrimos, mire cómo está, ahí está el ferrocarril y la vía de para carros, y mire, está perfecto la vía, con traviesas de madera fina, y ahí están. Y los carros, los que lo están utilizando, son las tractomulas. Y mire lo que está utilizando, vea, ahí está la moto, vea el mofle, y mire, y esto puede ir hasta Carare, o pueden meterse hasta Barranca, hasta San Rafael, eso se meten. Pero lo interesante es que nosotros conocimos allá el autoferro. Este autoferro va por la mañana de Barranca Bermeja a Puerto Berrío, y de Puerto Berrío a Grecia. Grecia es donde se abre el ferrocarril hacia el sur, Dorada, y hacia Antioquia. Esa es la estación Grecia, que era importantísima. Y entonces, ese es el autoferro. Mire, nosotros nos montamos ahí, pero sale vea cómo sale. Sale por entre las casas y las motos se meten ahí. Pero rápidamente vamos a ver, mire la vía, vea cómo está, entre Puerto del Río y Grecia. Y ahora se sigue, en Grecia hay un cambiavía y sigue hasta Dorada, en condiciones mejores, iguales a esto. Esto lo están reconstruyendo ahora, por ahí pasó el tren hace 15 días, porque pasó Puerto Berrío, Grecia, en Grecia volteó, siguió hacia Nare y de Nare a Dorada. Entonces mire cómo está, la gente ha conservado ha conservado la vía. De esto hay muchos videos de los compañeros que fueron, y hay drenajes todavía, mire, drenajes antiguos, que hay el carro motor. Mire el cambiavías de entrar a la estación Grecia. Mire, hay 1, 2, 3, 4, son como 5 líneas en Grecia. Y ahí se ven, y ahí hay mucho equipo varado, pero ahí están las líneas. Miren, el cambiavías, ahí están. Este es el otro cambiavías de entrada, porque hay un cambiavías de salida y otro cambiavías de entrada.
Ahí están unos carromotores, no sé si están buenos o malos, pero ahí hay como 3. Ahí está la locomotora que hizo el viaje con Gabo a Aracataca. Ahí está. Pero miren la línea que está bastante bien. Íbamos cuando de pronto venía una familia en ese carromotor. Entonces, ¿qué hacen? Se bajan, lo ponen a un lado, uno pasa y después vuelven y ellos lo encarrilan y siguen. Entonces, este va uno. Miren, vea mire ese, vea con leche, hay 2, 4, 6, 10 galones de leche. Mire la gente con vea con bultos, vea con enfermos, con dolor de muela, eso es de todo. Y ahí se ve la moto que lleva. O sea que este sistema estaba hasta Nare. Ahora llegó la locomotora y hasta la sierra. Eso lo utilizan. ¿Por qué? Porque no hay carreteras. Entonces ellos conservan eso. Ahí está la locomotora que llamamos la de Gabo. Ahí están, le dicen carro rodillos, motorizado, le dicen muchos nombres, depende de la región. Esta es la llegada a Puerto Berrío, este es Puerto Berrío, estas son las entradas a las casas que mire, conservan el riel, pero pavimentan todo lo resto para entrar motos. Y mire el cambiavías que está al frente de la estación Magdalena, que hoy está convertido en batallón. Y qué tristeza, ahí están las bateadoras de yarda, mire, unas Placer, que son carísimas, y miren, vea cómo están, invadidas, que esto se puede reconstruir, eso, miren, vea cómo están, qué tristeza. Las bateadoras que alguna vez, hasta el 2000, se utilizaron, porque nosotros en el metro, una vez subieron esta bateadora para ayudarnos, porque el metro tenía la bateadora de 1.43, pero necesitamos la bateadora de 90, de 91, y subieron esto cuando estaba bueno. O sea que esto tiene un abandono desde el año 2000, lleva 15 años tirado ahí. Y estos eran los vagones que existían antes, que uno llegaba a la estación Grecia y encontraba trenes larguísimos con todos los tipos de vagones, de mercancía, que esto se convirtió después en los grandes contenedores. Esas bateadoras. Sí. Miren, ¿qué es una bateadora? La bateadora tiene aquí unos bates, que hacen así, por eso le dicen bateadora. Y tiene aquí también una prensa que coge por la cabeza del riel y lo levanta por ahí 10 centímetros y por debajo batea y mete el balasto. Como el balasto no puede tener finos, sino que es piedra de un solo tamaño, se puede meter muy fácil con una bateadora. Entonces lo suelta y ya quedó el riel a su posición. El metro, ayer, cuando venían las 2 de la tarde, entré por estaba la bateadora en el poblado. Estaban, seguro por la noche, iban a batear, porque el metro, entre la 1 de la mañana y las 3, batean todo. Por eso ustedes montan el metro y eso es quietito. ¿Por qué? Porque el día anterior lo arreglaron. Eso, tienen un plan muy riguroso. Aquí están las pendientes, mire. Puerto Berrío está a una cota de 130 metros sobre el nivel del mar y es kilómetro cero. Y aquí está la estación Santiago y Limón. Entre Limón y Santiago está el túnel. Entonces el túnel tiene 3.830 metros y tiene una pendiente de 0.39. Pero mire, saliendo de Puerto Berrío, 0. 1,5, 0,71, 1,54. Aquí está el gran problema que estaba entre Palestina y Virginia. 4%, pero esto ya lo cambiaron. Hay una variante. 1,9.1, 1.38, 0.16, 0.19, 0.19, 0.37, 0.40. Y aquí, entre Cisneros y Limón, 2%, y entre Sofía y Cisneros, que es empezando a subir ya hacia la quiebra, el 2.40. Pero subiendo entre Cisneros y Limón, 2.05. Está aquí, aquí están las distancias y aquí están las cotas.
Este es un trabajo de Poveda y yo lo estuve calculando ya, porque Poveda da estos dos, no más, pero yo le calculé la pendiente. Ahí está el trazado para llegar al río Magdalena. Eso es lo que decía. Aquí me faltó una diapositiva que era la de el ferrocarril para conectarse en este sitio con el ferrocarril que ya está rehabilitado, todo este ferrocarril, o el río Magdalena. Aquí, muchas gracias por la segunda parte. Deme 2 minuticos y termino. Mire, tercera parte, posible prolongación del tren multipropósito al sur del Valle de Aborrá y al sur prácticamente de Amagá. Ahí está Amagá, entonces este era el portal que había en Medellín, y este era en Amagá, en Medellín. Ahí están los portales que había aquí en Medellín, porque tenía estación diferente. Amagá tenía una estación diferente a la del ferrocarril de Antioquia. Esa puerta estaba en lo que es hoy San Juan con Bolívar, por donde pasa el metro. Por donde ahí está. Estaba a 2 cuadras de la otra estación. Y este salía por Bolívar y se cogía la avenida de los industriales. Miremos, ahí están las dos, la riqueza. Ahí está la estación Camilo C, como está. Ahí está la taquilla y ahí está el recorrido. Miren, empieza desde acá. Empieza aquí, esto es túnel, un túnel, tercer túnel, viaducto, túnel, viaducto, y se llega a la estación Palomo, primer loop, y empieza a bajar hacia Venecia, La Siria, y así. Entonces miremos rápidamente eso. Este es el famoso viaducto que hay sobre el Sinifaná. Está, lo que pasaba es que aquí pavimentaron esto, entre los rieles, pero vea lo que pasaban. Los que tenían miedo, yo los estudiantes que no pasaban por ahí les ponía 3. Y los que pasaban le ponían 5. Pero había unos miedosos y entonces los cogía la mano para pasarlo. Y cuando llegaban allá, mire, y estaban todos pipiciados. Entonces a vos te va a poner 5. Y eso que ya no pasa en trenes. Oiga, es que 70 metros de altura, o sea, ahí, de traviesa en traviesa, no. Y miren, vean, es que mire la altura. Eso, no, eso es, así pasa uno, vea, así como pasa ese. Pero, y miren el mismo viaducto por los años 20, 26, cuando se construyeron, mire el mismo viaducto. Esos túneles están perfectos. Ese concreto, yo no sé por qué, eran concretos importados muchas veces, o los primeros de Argos, porque Argos empezó en 1917. Argos se dio cuenta que ese negocio de triturar caliza, cuando venían por barco, entonces esos ingenieros dijeron, vamos a poner a Argos a triturar piedrita. Y miren rápidamente lo que esos túneles entre Magá y Palomos, vean, y miren la vía, todavía con rieles y cortes en roca. Hoy está, mira, todavía con viaducto, con rieles, y ya la vegetación, van los estudiantes y uno mira ya, qué curiosidad. Mire, los extremos eran minutos 26 o 25, aquí minutos 26, aquí minutos 27, o sea que empezaban por las 2 puntas y iban avanzando el tren y haciendo, entonces miren aquí, ahí están las 3 fechas, minutos 25, minutos 26, minutos 27, y mira el concreto, es que miren, está perfecto. Ahí está la estación Jonás. Estación Jonás fue una estación particular, privada, de los Ospina, para poder cargar el café de esa finca. O sea que ellos justificaron, cuando empezó ya el negocio a dañarse, se lo vendieron al ferrocarril de Antioquia. Entonces mire allá, y uno todavía ve a la estación con toda, arquitectónicamente lo que tú decías ahora, de recuperar estaciones y recuperar algunos tramos de vía, aunque sea con trenes a baja velocidad, pero para que disfruten. Entonces, ahí están, vean, rieles todavía ahí. Vean, mamado, en una vez me tomé una foto, pero yo la quiero porque está mi megáfono que lo compré porque la universidad siempre estaba malo. Entonces compré un megáfono para poder hablar ahí y contar historias.
Y este es el otro viaducto, pero mire la piedra pegada. Esto tiene más de 6 metros de altura y mire la piedra pegada, tipo pues como los incas y los mayas. Y vean los túneles como están. Y ya para terminar, miren esto. Esta es una caminata que hicimos, muy difícilmente no la pude hacer toda. Caminata de propietarios de la parcelación La Cinia por la línea férrea del antiguo ferrocarril de Amagá, luego ferrocarril de Antioquia, entre las estaciones Palomos y San Julián, por el cañón de la olla hidrográfica del Sinifaná, porque pasa por la Siria, que es una parcelación donde Edgar Jaime y yo tenemos una finquita. Pero mire el cañón del Sinifaná y mire los túneles, por ahí todavía pasa uno, miren, y todavía hay vivientes por ahí, pero mire todavía los túneles como se ven, y mire el Sinifaná cayendo a rápidos enormes. Ahí están todos los propietarios, vea, en una caminata que hicimos hace poquito y yo le cogí la foto. Yo empecé, pero no tuve valor para terminar. Me dio miedo porque tenía mucho corazón, pero pocas piernas. Y entonces, y mire, ahí está eso. Mire cómo está la vía. Uno la puede caminar, pero es una vegetación. Mire cómo están los túneles. Parecen esas películas de misterio, por donde hay tesoros, de los que uno abre y salen unos animalitos que se lo pican a uno y se mueren. En fin, todo eso es muy llamativo. Y este es la famosa parcelación La Siria. Esta es Albania. Esta es la carretera que baja a Albania. Y aquí va el túnel, el famoso túnel de la 4G. Va a salir acá cuando yo propongo que salga aquí. Ellos salen aquí está el acueducto, y van a hacer un viaducto aquí y otro acá. Si uno saliera aquí, llega acá, porque ellos siguen por acá. Pero el ferrocarril viene de Palomos y entra aquí a la parcelación. Y sigue por este recorrido, ahí está. Aquí está la estación San Julián, aquí hay un lago muy bonito, y se sigue por entre esta estrella y esta estrella, un derrumbe hace muchos años y borró este tramo no lo puede uno identificar. Pero de aquí hasta Puente Soto es la vía para entrar a las fincas que están por acá. Entonces esto sí lo he recorrido con los nietos, antes, cuando eran más, lo acompañaban a uno. Ahora tiene que invitar a la novia o la amante de ellos. Y miren, entonces ya para terminar, miren esto. Entonces miren, ese recorrido, ahí está, vean la estación San Julián. Esta estación la reconstruyó el que vendió los lotes. O sea que San Julián es un llamativo para los que íbamos a comprar allá. Y esto prácticamente estaba en el precio de compra de cada uno de los lotes. Ahí está la plataforma y ahí habían unos rieles. Ahí tuvimos unos rieles y habían escarpias todavía. Ahí está la original y está la Virgen original. La Virgen original que se la compraron a una finquita por allá que la había robado. Este es de Puente Soto. Ahí sí está Puente Soto. ¿Qué es este puente aquí? Ahí termina la parcelación. La parcelación, este es el límite. Eso es todo lo de parcelación. Y este es el gran derrumbe que Hilario le tiene pavor, porque la autopista 4G van a pasar por ahí. Y este es el gran derrumbe ¿cómo es que se llama, Eduardo? En fin, nosotros estuvimos allá, me escapó. Pero entonces miremos ya esto, ahí está, ahí está el puente, se pavimentó para uno pasar a caballo, y puede uno seguir a pie, de ahí hasta Bolombolo. Ahí está la vía todavía totalmente arborizada, pero ahí está. Y este es uno, ya para llevar los puentes, esta era la construcción, inclusive esta fotografía es familiar, porque este era mi padre, que también trabajó en ese ferrocarril, por eso es que llevo la sangre de él, porque... Y entonces, mire que los curas bendecían las líneas y todo eso, es un problema. Entonces, miren los equipos que utilizaban para pilotear en los terraplenes o pilotar, el mismo ferrocarril tenía la piloteadora. Y solo aquellos que ven lo invisible hacen posible lo imposible. Muchas gracias. Ya eso es...